안녕하세요, 채널 미겔입니다. 그리고 je vais vous montrer comment vous pouvez apprendre des langues avec des applications mobiles. ¿Listo? ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si no se han suscrito, por favor háganlo, denle like a este video y comenten. Este canal está hecho para ayudarlos a todos ustedes y lo mejor de todo, de manera gratuita. Todo lo que les enseño, todo lo que les menciono, siempre trato de encontrarlo y dejárselos gratuitamente, bueno, para que lo puedan utilizar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con las mejores 5 aplicaciones para aprender no solamente inglés, sino cualquier idioma. Uy, disculpen el desorden. Listo, ahora ya sin desorden vamos a comenzar con las mejores 5 aplicaciones para aprender idiomas. La primera aplicación de la que les quiero hablar, y de esta ya he hablado en mi video de cómo aprender francés en 6 meses o menos, que se los voy a dejar por acá arriba, es Pimsleur. Pimsleur sería mi opción número 1. Fue la aplicación con la que yo aprendí francés y con la que actualmente estoy aprendiendo coreano, y básicamente son lecciones de audio, no se enfocan en la gramática, únicamente en la fluidez conversacional, que me parece muy bueno, y pasamos de no entender nada en los primeros 10-20 segundos que escuchamos la conversación a entenderlo todo al final. Es muy buena y digamos que este sería el fundamento para por lo menos llegar de 0 a un nivel principiante. Pimsleur se los recomiendo muchísimo, hagan todas las lecciones que puedan, es decir, cada nivel se compone de 30 lecciones y hay unos idiomas que tienen 3 niveles, otros que tienen 5, si pueden hacerlos todos muchísimo mejor. El único punto en contra que yo le encontraría a Pimsleur es que sus lecciones son en inglés, ya que es una empresa americana y fundada ya en Estados Unidos, las lecciones se encuentran en inglés. Ojo, esto no quiere decir que no la puedan utilizar, ya que como es un curso básico, el inglés que utilizan también es muy básico. Tiene todos los idiomas que se puedan imaginar. Y bueno, digamos que otro punto en contra sería que esta no es gratis, toca pagar. Tienen creo que un mes de prueba si descargan la aplicación en App Store o Google Play, pero en sí cuesta $14,99. Pero como todos saben, a mí me gustan las cosas gratis y sé que a ustedes también. Entonces les voy a dejar en el link de la descripción del video algunos links de algunos idiomas de Pimsleur para que puedan comenzar hoy mismo. La segunda aplicación de la que me gustaría hablarles, y no es Duolingo, de hecho creo que es la competencia directa, se llama Lingodeer. Lingodeer es muy buena, digamos que todos hemos utilizado Duolingo, yo no quiero decir que Duolingo sea malo, pero si podemos utilizar otra aplicación con mejores resultados y más organizada, ¿por qué no hacerlo? Lingodeer nos lleva desde 0, desde no saber absolutamente nada, hasta un upper beginner, hasta un básico intermedio. Entonces, si tienen Android, les voy a dejar en la descripción del video un link con la APK, es decir, la aplicación hackeada, completamente gratis, es decir, está la versión completa. Y bueno, no sé la verdad cómo funciona en Apple, pero seguramente hay muchos videos de cómo descargar aplicaciones pagas gratuitas. También tiene versión gratuita, entonces bueno, nada, utilizarla, es muy buena. La tercera aplicación, y ojo, esta no es de idiomas puntualmente, es de fichas bibliográficas, de flashcards, memofichas, bueno, ya las conocen, ¿no? Donde escribimos una cosa y le damos la vuelta para saber cuál es su significado. Se llama Quizlet. Quizlet básicamente usa un sistema de repetición espaciado, Space Repetition System, y básicamente lo que hace es nos organiza todas nuestras barajas. Podemos crear, digamos, una de inglés, de verbos, de expresiones, etc. Entonces el Space Repetition System básicamente es que la aplicación nos va a mostrar ciertas palabras o expresiones, digamos, al día siguiente nos la muestra otra vez, al día siguiente ya no nos la muestra, al día siguiente la muestra, así para que nos vayamos acordando de todo. Es muy buena, tiene minijuegos, pueden buscar barajas que ya haya creado otra persona. Esta es la aplicación que utilizo para complementar todas las palabras nuevas que aprendo, porque muchísimo nos pasa que aprendemos una palabra y hoy la sabemos y ya mañana decimos, bueno, ¿cómo es que se escribía? ¿Cómo era que se decía? Para eso es Quizlet. Entonces les voy a dejar la versión completa y hackeada, entre comillas, de Quizlet para Android en la descripción del video. Cuarta aplicación se llama Drops. Esta es para todas las personas que les gusta aprender de una manera muy visual. Es una aplicación simplemente fantástica, es muy bonita, muy estética y es únicamente de vocabulario. También se las voy a dejar en la descripción del video, hackeada y bueno, versión completa. Bueno, y Drops digamos que no tiene explicación alguna, simplemente es una aplicación muy estética, muy bonita, sencilla, que también usa Space Repetition System para que ustedes puedan recordar todas las palabras que ya han visto. Aplicación número 5, que en realidad son 2, Lingui y DeepL. Estos básicamente son traductores que utilizan inteligencia artificial. DeepL lo conocí hace poco y bueno, es el reemplazo de Google Translate. Todos hemos usado Google Translate y creo que nos hemos dado cuenta que sus traducciones no son muy
precisas ni muy exactas. Entonces DeepL funciona perfecto, sus traducciones son muy acertadas. Lo único malo es que no tiene tantos idiomas, es decir, creo que no tiene coreano, pero tiene chino mandarín, japonés, ruso, italiano, digamos que las lenguas más populares. Así que el Lingui lo vamos a utilizar para palabras, es decir, como un diccionario, solo una palabra. Cuando yo trabajaba como intérprete y traductor utilizaba Lingui, de hecho la misma empresa nos decía que utilizáramos Lingui si no conocíamos alguna palabra o simplemente si queríamos cerciorarnos del significado. Algo que se me olvidó mencionarles es que todas estas aplicaciones son un complemento, es decir, no pueden fundamentar su aprendizaje en una sola de estas aplicaciones. Tenemos que ya sea seguir un método, seguir un libro o utilizar otros recursos externos para complementar nuestro aprendizaje. Si quieren saber qué método pueden seguir que sea muy efectivo, rápido y gratis, pueden ver mi video de nuevo de cómo aprender francés. Ahí les enseño exactamente qué es lo que tienen que hacer para aprender un idioma. No siendo más, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si me quieren apoyar, no se olviden de dar like, suscribirse y comentar. Asimismo, quédense pendientes del canal porque voy a estar subiendo muchísimo más contenido, no únicamente de idiomas. Así que bueno, nos vemos en una próxima ocasión y que estén muy bien. Bye.